La orden jesuita llegó con imperial fin divino, transformar al ser genuino del guaraní soberano, y pusieron en sus manos Biblia, cruz y desatino. Pero el alma no se entrega ni se mata con un rezo, aunque el cuerpo caiga preso, la memoria nunca niega. Sigue viva la semilla en la selva y la centella. Crearon las reducciones, expandieron su mensaje, adoctrinar al salvaje que tan salvaje no era, aunque en la selva viviera con religión y coraje. Pero el alma no se entrega ni se mata con un rezo, aunque el cuerpo caiga preso, la memoria nunca niega. Sigue viva la semilla en la selva y la centella. Es complejo comprender, discernir, tomar partido, reducir a un pueblo herido, invadido y destrozado, el corazón mutilado, aculturado y vencido. Después de 500 años podemos ver que la suerte del guaraní fue su muerte, los jesuitas denigrados y el habano aculturado aún permanece fuerte. Porque el alma no se entrega ni se apaga con la historia, aunque sangre en la memoria, la raíz se reintegra. Sigue viva la semilla y renace la victoria. Sin memoria no hay identidad, sin identidad no hay autoestima, sin autoestima no hay amor al otro, sin el otro no existimos conscientemente, sin autoconciencia no existe subjetividad ni yo, sin yo somos autómatas alienados que vivimos pero no existimos. Describir es contar que los jesuitas llegaron en tal fecha y construyeron tales edificios. Es una historia muerta y plana. Reflexionar es preguntarse por qué lo hicieron. Es un ejercicio mental, pero a veces se queda sin compromiso emocional. Interpretar es buscar el sentido oculto de los hechos. Aquí es donde podemos decir, esto no fue fe, fue poder. Tomar conciencia histórica es el nivel más alto, es entender que ese pasado vive hoy en nosotros. Reflexionar, interpretar y tomar conciencia. Reflexionar es el proceso de internalización de la cultura y la sociedad. Interpretar es entender el significado de las palabras y las frases en un contexto social. Tomar conciencia es darse cuenta de la propia identidad y de su lugar en la sociedad a través de la interacción con otros. La historia es una forma de ideología que nos permite entender el mundo y nuestro lugar en él, y la autoconciencia es la forma en que podemos criticar y transformar esa ideología. La historia es un campo de batalla donde se enfrentan diferentes poderes y conocimientos, y la autoconciencia es la forma en que podemos tomar control de nuestra propia historia.
La historia es una forma de memoria que nos permite recordar y entender nuestro pasado, y la autoconciencia es la forma en que podemos acceder a esa memoria. La trinchera Mbga. La resistencia de los Mbga que rechazaron las reducciones es el acto de soberanía cultural más significativa de la región. La soberanía no se hereda, se conquista cada día en la gramática de nuestras acciones y en la memoria de nuestra sangre. Sin memoria no hay historia. El único lugar en el que se puede hacer justicia con los vencidos es la memoria, ya que la rememoración y resignificación del pasado puede habilitar otra concepción del futuro. La memoria es el tópico esencial de la identidad de un pueblo, construye la identidad, y la verdad es el fundamento de la memoria. La verdad no es lo que dice el boletín oficial, sino lo que grita la selva talada. Mientras los que entraron en las misiones sufrieron la fragmentación de su identidad, la identidad se construye en la resistencia. Un pueblo que recuerda sus derrotas con dignidad empieza a ganar sus victorias. La identidad no se negocia por comodidad. La identidad solo sobrevive en la persistencia. La desintegración de la identidad ocurre porque el sujeto ya no se pertenece. Es un dato en el algoritmo del mercado. Muchos terminaron como mano de obra en las estancias tras la expulsión jesuita en 1767. Los Mbga preservaron la conciencia de sí mismos. Conciencia y autoconciencia. La conciencia es el darse cuenta del entorno. La autoconciencia es el darse cuenta de quién es uno en ese entorno. La reconstrucción de la conciencia. La conciencia es la forma más alta de la actividad psíquica. La reconstrucción de la subjetividad y el yo se produce a través de la internalización de la cultura y la sociedad. Un individuo que ha sido sometido a la violencia imperialista puede comenzar a reconstruir su subjetividad aprendiendo sobre su propia cultura y su propia historia. El mayor despojo no fue el de la tierra, sino el sentido. La resistencia Mbga consiste en negarse a ser traducidos o civilizados. Su silencio ante el blanco es la protección de su autoestima. Recuperar el amor propio y el yo desintegrado de las comunidades misioneras exige romper el colonialismo mental que nos hace aceptar el hambre como destino. La autoestima es el amor propio cultural. La estrategia jesuita fue la humillación, hacerle creer al originario guaraní que sus dioses eran demonios y sus tradiciones barbarie. Al destruir la autoestima, el sujeto se vuelve fácilmente manejable. Saben quiénes son y saben que el invasor no tiene los códigos para entenderlos. La colonialidad del ser se produce en el momento en que unos sujetos se autodefinen como poseedores de la verdad y de la religión, y definen a otros como carentes de ella, lo que justifica la intervención sobre su subjetividad. Subjetividad es el espacio donde el individuo procesa, comprende e interpreta el mundo. El analfabetismo en misiones no es falta de capacidad, sino una privación de herramientas psicológicas para que el pueblo no pueda organizar su resistencia. Identidad. La identidad no fue perdida, fue negada sistemáticamente por el racismo jesuita y militar. Memoria. La memoria fue violada al imponer una lengua y una religión ajenas. Autoestima. La autoestima se recupera hoy a través de la exigencia
vigencia del TECOA, Territorio para Hacer. Manifestaciones de la destrucción cultural en 2026. La selva del TECOA sigue siendo fragmentada por la expansión de monocultivos forestales y el avance de fronteras inmobiliarias que desplazan a las comunidades. Para el MBGA, la destrucción del monte es el etnocidio silencioso. Sin biodiversidad no hay medicina, no hay ritual y por ende el ser se desintegra. La frontera excluyente. Misiones, siendo un apéndice entre Paraguay y Brasil, sufre una descapitalización constante. La cultura criolla colona, históricamente basada en la agricultura familiar, es asfixiada por mercados globales, empujando a los jóvenes al desempleo o a la precarización laboral, hambre y colonialidad del ser. Los altos índices de mortalidad infantil y desnutrición en 2026 son la prueba física de que el Estado gestiona la pobreza con una lógica asistencialista que no busca la liberación, sino el mantenimiento de una mano de obra barata y dócil. Para revertir la mortalidad infantil, el analfabetismo y la desocupación, las estrategias deben romper con el modelo eurocéntrico de progreso. Soberanía alimentaria y propiedad comunitaria. No basta con entregar títulos de propiedad individuales, se requiere el conocimiento legal de la propiedad comunitaria indígena y de la agricultura familiar, transformar los latifundios forestales en cinturones de producción de alimentos locales. La miseria se combate devolviendo la capacidad de producir lo que se consume. Educación intercultural bilingüe de gestión indígena. Para combatir el analfabetismo se debe abandonar la pedagogía que coloniza la mente. El sistema educativo debe ser diseñado por las comunidades mbgá y criollas, integrando el saber del monte con la tecnología, pero bajo su propia cosmovisión. El analfabetismo es muchas veces el rechazo a una lengua que no los representa. Renta universal y economía social. Frente a la desocupación estructural se deben formalizar las economías populares y los saberes ancestrales, artesanía, medicina natural, cuidado ambiental, no como subsidios, sino como un pago por servicios ecosistémicos y culturales. Descentralización y soberanía fronteriza. Misiones debe dejar de ser una provincia relegada y exigir un régimen impositivo diferenciado que permita industrializar en origen. La liberación de la miseria requiere que la riqueza generada por la yerba, el té y el turismo quede en las manos de quienes trabajan la tierra, no en las casas matrices de Buenos Aires o el exterior. La liberación de Misiones no vendrá de más inversión extranjera, sino de una rebelión de la autoestima. Es necesario recuperar la memoria de don Andrés Guazurarí para entender que la libertad solo es posible si se ejerce desde la autonomía federal y el respeto absoluto a la diferencia guaraní. Interpretar el monte no como recurso natural, sino como casa sagrada y farmacia. Ignorar las fronteras nacionales de Argentina, Paraguay y Brasil, manteniendo una nación transfronteriza basada en el espíritu. Su sola existencia hoy en Misiones es una derrota política para el proyecto de homogeneización del Estado-Nación. La descolonización consiste, ante todo, en desprenderse de las cárceles de la colonialidad del saber. La resistencia mbgá es, en esencia, la negativa a ser traducidos por el hombre blanco. Su silencio ante el extraño no es ignorancia, es una trinchera cultural. El concepto de tierra sin mal se contrapone al concepto capitalista de propiedad privada. Esta contraposición es el núcleo del conflicto entre el Estado-Nación, basado en el derecho romano, y la existencia mbgá, basada en la reciprocidad. Mientras que para la modernidad la tierra es un bien transable, vendible,
Para el Buda es un tejido vivo de relaciones espirituales. Sin memoria no hay identidad. Sin identidad no hay autoestima. Sin autoestima no hay amor al otro. Sin el otro no existimos conscientemente. Sin autoconciencia no existe subjetividad ni yo. Sin yo somos autómatas alienados que vivimos pero no existimos.